Hay casas que crujen por el paso del tiempo. Hay casas que esconden secretos. Pero esta, parecía tener vida propia. En el verano de 1977, una familia británica común fue empujada al corazón de lo imposible. Lo que parecía ser una simple mudanza se convirtió en una pesadilla que atrajo la atención de los policías, reporteros, científicos y expertos en lo paranormal. La hija de 11 años comenzó a hablar con una voz masculina que no era la suya. Los muebles se deslizaban solos por el suelo, crucifijos caían, y testigos afirmaban haber visto a la niña levitar en el aire sin explicación alguna. Durante más de 500 días, la casa del número 284 de Green Street se convirtió en un epicentro de terror inexplicable. Y lo más perturbador es que todo quedó registrado. Grabaciones, fotografías, testimonios. Un expediente tan escalofriante que inspiró a películas como El Conjuro 2. Fue una verdadera posesión demoníaca, un elaborado fraude infantil o el reflejo oscuro de una tragedia más profunda. En este video vamos a explorar el caso más perturbador del Reino Unido, un evento tan traumático que sus testigos aún tiemblan al recordarlo. Estás a punto de sumergirte en la historia donde lo invisible dejó huellas imborrables. En 1977, la casa 284 de Green Street en Enfield, Inglaterra, era una casa de clase trabajadora, modesta, húmeda, con techos bajos y paredes delgadas como papel. En las mañanas, la humedad se pegaba a los cristales, como si la propia casa respirara. Y por las noches, los ruidos se amplificaban. No tenía historia aparente, no había informes previos de muertes, ni rumores de maldiciones, pero algo estaba allí, aguardando. Peggy Hudson, madre soltera, huía de una vida rota. Su esposo la había abandonado y ahora debía criar sola a 4 hijos. Margaret, de 13, Janet, de 11, John, de 10 y Billy, de 7. Mudarse a esa casa no fue una elección, fue una necesidad. El Consejo de Distrito de Enfield les asignó la vivienda como parte de un programa de apoyo familiar en situaciones de riesgo. No había opciones, era eso o la calle. Pero nadie les dijo que esa casa ya estaría ocupada. Al llegar a la casa, todo parecía normal, hasta que llegó la noche donde todo comenzaría. Con un crujido sutil, uno solo, agudo, metálico, a las 9:30 p.m., Janet y Johnny dijeron que sus camas se sacudían. Peggy, cansada, pensó que bromeaban, pero cuando entró en la habitación y vio como una cómoda pesada se movía sola, avanzando centímetros con cada golpe seco. Su cuerpo se heló. Intentó empujarla de vuelta, pero algo invisible se lo impidió. Esa fue la primera noche, y desde ese momento la casa no volvió a estar en silencio. En los días siguientes comenzaron los golpes en las noches. Al principio eran suaves, como si alguien tocara la pared desde adentro. A las 2, 3, 4 de la madrugada, siempre desde las paredes, el techo, a veces justo detrás de la cama de Janet,
como si algo se arrastrara por la pared, buscando una grieta para colarse a la casa. Los juguetes comenzaban a cobrar vida. Uno de ellos, un Lego, fue lanzado violentamente al rostro de un periodista. Otro, un camión de juguete, apareció en lo alto de una repisa, imposible de alcanzar para los niños, como si algo lo hubiera colocado a propósito, como si alguien lo hubiera querido poner ahí para que sea una especie de trofeo, como burla para los niños. El 4 de septiembre, Peggy llamó a la policía. 2 agentes llegaron. Una de ellas fue testigo de cómo una silla se desplazaba sola por el suelo. Revisó si había hilos, imanes, mecanismos. Nada. Firmó una declaración oficial diciendo que lo que vio no tenía explicación lógica. Pero eso no detuvo nada. Fue como si el poltergeist se alimentara del miedo y la atención de los demás. Los periodistas de Daily Mirror llegaron con cámaras grabadoras y una actitud escéptica. Salieron temblando. Uno de ellos vomitó tras ver cómo una cámara se levantaba unos 30 centímetros del suelo mientras Janet dormía. No hubo sogas ni trucos, solo ese sonido, el de un colchón desgarrando el aire. Fue entonces que entraron en escena 2 investigadores del SPR, Maurice Gross y Gillian Playfair, cuya hija había muerto recientemente en un accidente. Buscaba consuelo en lo paranormal, pero lo que encontró en Enfield fue todo menos consuelo. Instalaron grabadoras, micrófonos, cámaras automáticas y la casa respondió. Janet, de 11 años, comenzó a actuar raro. Se despertaba a gritos. Sus ojos, antes vivaces, estaban cada vez más vacíos. Decían que alguien habló con ella en sueños. Luego, empezó a hablar con una voz que no era suya. Una voz de hombre mayor, cascada, cargada de odio. La voz se oía incluso cuando Janet tenía agua en la boca. No movía los labios. Los médicos intentaron encontrar una explicación. Las cuerdas vocales no deberían resistir esa voz por tanto tiempo sin dañarse. Pero Janet seguía horas y horas, como si algo la habitara. Una cámara automática captó imágenes de Janet en pleno aire, suspendida, con el cuerpo arqueado, como si algo la empujara hacia allá. Las piernas dobladas, los brazos extendidos, el cabello flotando. Algunos decían que solo estaba saltando, pero entonces, ¿por qué había huellas de pies en las paredes, justo sobre la cama de Janet? Durante meses, la casa parecía mutar. Se sentía más fría, más pesada. El tiempo se distorsionaba. Peggy decía que podía perderse mirando una esquina de la cocina, sintiendo que alguien la observaba desde adentro de la pared. A veces había olores putrefactos, orina
sangre vieja. Los muebles se movían, los crucifijos caían, las puertas se abrían de golpe, solo para cerrarse con un portazo que hacía temblar los cristales. Una noche, Janet desapareció. La buscaron durante horas. Estaba en el armario de otra habitación, en trance, con una nota en la mano que no recordaba haber escrito. Decía: déjenme en paz, estoy muerta. Janet fue sorprendida algunas veces tratando de manipular objetos, moviéndolos a escondidas, y aunque admitió que a veces jugaba con los investigadores, también afirmó que lo que hacía era porque no le creían lo que pasaba de verdad. A veces inventaba algo, pero la mayoría del tiempo no tenía que hacerlo. Él ya lo hacía. Una investigación reveló que un hombre llamado Bill Wilkins había muerto años atrás, antes de que estos nuevos invitados llegaran a la casa. Ciego, solo, tras sufrir una hemorragia cerebral, su hijo confirmó que murió en el mismo lugar donde Janet decía que lo veía sentado cada noche. Cuando le preguntaron a Janet cómo sabía eso, solo respondió: él me lo dijo, y lo sigue diciendo cada noche. En 1979, la actividad comenzó a disminuir. Janet fue enviada a un hospital psiquiátrico durante unas semanas, pero los doctores afirmaban que estaba bien y no tenía ningún problema psiquiátrico. Los investigadores siguieron visitando la casa hasta que el silencio volvió, pero algo quedó, algo que nunca se fue del todo. Janet, ya adulta, diría que nunca nos dejó, solo se cansó de jugar.